El conflicto entre Israel y Palestina ha obligado al mundo entero a posicionarse. Cada país ha mostrado en mayor o menor medida su apoyo a alguno de los dos bandos. En este video voy a clasificar a 30 países dependiendo de qué lado se encuentran. Desde los que apoyan fervientemente a alguno de los dos lados, los que han sido más moderados pero sí han mostrado alguna preferencia, hasta los que han decidido permanecer lo más neutrales posible. Si quieres saber quiénes son los países que están detrás de todo este horror, o simplemente te interesa conocer cuál es la posición de tu país respecto a este tema, quédate hasta el final del video. Comencemos con España. Y a ver, la cosa con este país es que pertenece a la Unión Europea, y eso por sí solo ya te obliga a tener una postura relativamente favorable a Israel. Pero de todos los países de la Unión Europea, España es el que más ha criticado las acciones de los sionistas. Pedro Sánchez ha tratado de crear un bloque pro-Palestina dentro de la Unión Europea, así que solo por eso lo pondré en ligeramente pro-Palestina. Turno de Australia. Y a ver, Australia es un país de herencia británica, así que su política exterior en realidad no es muy diferente a la de los Estados Unidos o el Reino Unido. Obviamente Israel y Australia llevan décadas siendo grandes aliados, pero en los últimos años los australianos han sido un poco más precavidos a la hora de apoyar a los judíos. Están lejos de ser pro-palestinos, pero los dejaré en ligeramente pro-Israel. Turno de Marruecos, un país islámico y no cualquiera. Marruecos es uno de los países con más peso diplomático en todo el mundo musulmán, pero también es un gran aliado del mundo occidental. En 2020, Marruecos firmó los acuerdos de Abraham, que reforzaban las relaciones entre Israel y buena parte del mundo musulmán, así que la población marroquí apoya fervientemente la causa palestina, pero en este video me centraré más en las acciones gubernamentales, así que ligeramente pro-Israel. Sigue Irán, y este es el más fácil de todos. Los iraníes han sido los grandes patrocinadores de Hamas, de Hezbollah y de básicamente cualquier tipo barbón que esté dispuesto a tirar bombas contra el pequeño Satán judío. Los iraníes prácticamente están en una guerra constante contra Israel y no ponerlo en muy pro-Palestina directamente sería una burla contra la inteligencia humana. Siguiente. Venezuela, quizá el más grande aliado de Palestina en nuestra región. Aunque Caracas no manda apoyo militar a Hamas ni nada por el estilo, siempre que puede se posiciona en favor al eje de resistencia iraní, y sobre Israel, bueno, que el señor Hugo Chávez les diga lo que pensaba sobre ellos. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! En fin, van muy pro-Palestina. Ucrania. Y bueno, ¿qué les digo? Todos sabemos que en este momento Ucrania es el perrito faldero del mundo occidental y pues llevarse bien con Israel les resulta muy útil. Aparte, Zelensky es de origen judío y ha comparado los ataques del 7 de octubre con la invasión rusa en Ucrania. Es cierto que a veces Ucrania ha votado ciertas resoluciones pro-palestinas en la ONU, pero incluso tienen cierta cooperación militar, así que lo colocaré en muy pro-Israel. Toca Perú, un país que ha preferido no meterse en lo absoluto en todo esto. Condena la violencia en general sin señalar a nadie y suelen abstenerse a la hora de votar en la ONU. Los peruanos mantienen relaciones fuertes tanto con Occidente como con el sur global, así que no les interesa entrar en todo esto. Completamente neutral. El siguiente es Arabia Saudí, otro país que es un caso complicado. Aunque los saudíes siempre se han proclamado como defensores de la causa palestina, su relación con los Estados Unidos los llevó a participar de los acuerdos de Abraham, que ya mencionamos en el caso de Marruecos. Aún así, a día de hoy, los árabes no reconocen formalmente al Estado de Israel y los han criticado públicamente en los últimos años. Teniendo en cuenta que los árabes deberían de ser los grandes defensores de los palestinos, los dejaré solamente en neutral. Toca Francia, otro país de la Unión Europea, y este sí ha sido un aliado histórico del Estado de Israel. Aún así, después del 7 de octubre y la contraofensiva de Israel, los franceses han ido moderando un poco su discurso. Con todo y todo, van en ligeramente pro-Israel. El siguiente es México. Pero antes de seguir, te necesito pedir un favor. Estoy empezando con este canal y quiero convertirlo en un negocio rentable. Para que YouTube comience a pagarme por las visitas que recibo, necesito alcanzar la cifra de 1000 suscriptores. Me falta mucho, pero yo sé que con tu ayuda lo podré lograr muy pronto. Pulsa el botón de suscribirse y con eso YouTube te avisará cada que suba un nuevo video. Ahora sí, sigamos. Como decía, México, el país neutral por excelencia, que aunque ha votado resoluciones a favor de Palestina, también reconoce al Estado de Israel. La postura mexicana siempre es de neutralidad ante cualquier conflicto externo, y aunque a algunos pro-palestinos les duela, México no está para ser la policía internacional de la moral ni nada por el estilo. Siguiente.
Y toca otro hispano, y es Cuba, que junto con Venezuela son los grandes aliados de Palestina en la región, aparte de Nicaragua, que no lo incluye en este tier list. Cuba, al igual que Venezuela, no ha mandado ningún tipo de armamento para apoyar a los palestinos, tampoco es como que lo puedan hacer, pero sí que los han apoyado en el terreno del discurso y a la hora de votar ante la ONU. Teniendo en cuenta que a los hispanos no nos corresponde esta lucha, Cuba va a quedar también en muy pro-Palestina. Turno de la India, y como en todos los tier lists es un caso muy interesante, porque aunque mantienen relaciones con Palestina y tratan de ser cuidadosos en sus declaraciones, los hindús le compran armas a Israel por tonelada, y eso hace que tampoco puedan quejarse mucho de las barbaridades que hace. Aún así, como siempre, Modi trata de llevarse bien con todo el mundo. Lo voy a dejar en neutral, aunque podría ir más abajo perfectamente. Sigue El Salvador, otro súper interesante porque Nayib Bukele tiene raíces palestinas por parte de su padre, pero como ya expliqué recientemente en el canal, vean ese video, se lleva muy bien con la derecha internacional. Entonces, ¿qué le importa más a Bukele? ¿Sus raíces paternas o sus alianzas políticas? Adivinaron. Bukele se ha pronunciado fuertemente en contra de Hamas y ha evitado criticar a Israel incluso en sus momentos más oscuros. Pensé que sería diferente antes de investigarlo, pero los tendré que poner en ligeramente pro Israel. Turno del gigante asiático, y bueno, los chinos siempre han tenido una postura favorable a Palestina en todo esto, cada que pueden condenan los actos de Israel, y en la ONU siempre votan a favor de Palestina. Eso sí, China no se ha metido en este conflicto y ha abogado por una solución pacífica y diplomática. Y a ver, a diferencia de los pequeños países latinoamericanos al otro lado del mundo como Cuba y Venezuela, si China quisiera, sí que podría meter mano en todo esto, pero decide no hacerlo, así que los colocaré en ligeramente pro Palestina. Turno de Brasil. Y bueno, con Lula, este país ha sido de los que más han defendido la causa palestina. El presidente brasileño incluso ha llegado a comparar lo que está pasando en Gaza con lo que el pintor austriaco le hizo a los judíos en los años 40. Aún así, Brasil reconoce a Israel a nivel internacional, así que lo dejaré en ligeramente pro-palestino. El que sigue es Turquía, que a pesar de ser un país de la OTAN y estar aliado con los yanquis, Erdogan siempre se ha posicionado a favor de la causa palestina, acusando a los sionistas de crímenes de lesa humanidad e incluso rompiendo relaciones con el Estado de Israel. Aunque no han mandado apoyo militar ni nada por el estilo, son de los países que más abocan por la causa palestina, así que muy pro-palestina. Toca Canadá, otro país anglosajón que al inicio era fuertemente pro-sionista, pero después de todo lo que ha hecho Netanyahu en Gaza, ha criticado sus acciones y ha llamado al cese al fuego. Igual tampoco han cambiado su postura de fondo, siguen apoyando a los judíos, pero no tan fervientemente, ligeramente pro-Israel. Tenemos a Corea del Norte, y como podrán adivinar, estos tipos neutrales no son. No reconocen al Estado de Israel, han hecho varias de las declaraciones más brutales en contra del régimen sionista, acusándolos de estar exterminando al pueblo palestino, y se dice por ahí que los norcoreanos han entrenado a ciertos grupos militares de Palestina. Como no podría ser de otra manera, los tengo que colocar como uno de los países más fervientemente pro-Palestina del mundo. Turno de Egipto, país árabe, vecino de Israel, que aunque ha estado en guerra con su vecino judío, actualmente es uno de los grandes mediadores en este conflicto. Recordemos que Egipto tiene la única salida de Gaza que no pasa por Israel, y este pequeño corredor ha sido clave para la entrada de ayuda humanitaria. Podría colocarlo en ligeramente pro-Palestina, pero la verdad es que su apoyo a los palestinos es más simbólico que otra cosa. Lo dejaré en neutral. El siguiente es fácil. Estados Unidos, prácticamente el gran patrocinador e interesado en que Israel siga haciendo lo que quiera por todo Oriente Medio. Estos tipos le donan cantidades absurdas de dinero cada año a la causa sionista, vetan cualquier condena internacional que salga de la ONU y justifican prácticamente todas las acciones que los judíos quieran cometer en Oriente Medio. Muy pro-Israel, no hay duda. Colombia, un país que históricamente siempre tuvo una relación con el Estado de Israel, pero cuando Gustavo Petro llegó al poder, todo esto cambió. Petro siempre ha insistido en recordar las atrocidades que han hecho los sionistas desde que llegaron a Oriente Medio, y el año pasado dejaron de reconocer a Israel a nivel internacional. Como la gran mayoría de países de izquierda en Latinoamérica, tienen una postura ligeramente pro-palestina. Toca Sudáfrica. Y a estos los he puesto porque han hecho algo que ningún país en el mundo se había atrevido a hacer: llevar a Israel a juicio en la Corte Penal Internacional por genocidio contra el pueblo palestino. Y a ver, todos sabemos que el derecho internacional es una patraña y no sirve para absolutamente nada, pero al menos desde el plano simbólico posiciona a Sudáfrica como uno de los países más fuertemente pro-palestinos de todo el planeta. Sigue Qatar,
caso parecido al de Egipto, proporciona mucho apoyo a Palestina y más concretamente a Hamas, pero con todo y todo es visto como un mediador confiable a la hora de hacer acuerdos de paz y cosas por el estilo. Aún así, Qatar ha financiado por lo menos indirectamente a Hamas, y el anterior líder de la organización, Ismail Haniyeh, vivía en Doha antes de ser asesinado por la inteligencia israelí. Lo dejaré ligeramente pro-Palestina, aunque para ser un país árabe, otra vez, su apoyo no es tan extremo. Tenemos ahora a Alemania, y pues sí, el país que vive completamente avergonzado de lo que le hizo a los judíos en los años 40, ojo, no estoy diciendo que de manera injustificada, pues claramente apoya fuertemente la existencia del sionismo. De hecho, prácticamente considera la existencia de Israel como un principio de ética nacional y un deber moral. Y aunque ha criticado algunas de las acciones más radicales de los israelíes, lo podemos meter en fuertemente pro-Israel. Turno de Chile, un país con una comunidad palestina enorme. De hecho, como dato curioso del día, existe un club de fútbol en Chile dedicado a la causa palestina. El gobierno, bueno, lo típico, condena los excesos de Israel, llama a la paz, pero sigue dándoles reconocimiento internacional. Como son un gobierno de izquierda, lo dejaré en ligeramente pro-palestina. Ahora toca Rusia, y este es un caso complejo, porque aunque tienen bastante simpatía por la causa palestina desde los tiempos de la Unión Soviética, también fueron el primer país en reconocer al Estado de Israel y tienen una relación muy importante para ambos bandos. Rusia suele hablar más en favor de Palestina, pero de nuevo, a la hora de la hora, su relación con los sionistas es muy importante, lo dejaré neutral. El siguiente es Argentina, y pues ¿qué quieren que les diga? Desde que llegó Milei no hay color. Un tipo que se convirtió al judaísmo poco antes de llegar a la presidencia y que no ha hecho ni la más mínima crítica a las atrocidades cometidas por Israel en Gaza. Todo esto sumado obviamente a toda su relación con Occidente, pues hombre, claramente Argentina es el representante más pro-israelí de toda la América hispana. Toca Líbano, y este también está muy claro, porque aunque alguno me dirá que Líbano y Hezbollah no son lo mismo, la realidad es que el pedazo de Líbano que no está controlado por la fracción chiita tampoco es precisamente amigo del Estado de Israel, y aunque Hezbollah no es el total del gobierno libanés, tampoco nadie hace nada por oponerse a ellos ni a su guerra contra los sionistas, así que Líbano claramente va en muy pro-Palestina. El penúltimo es Reino Unido, un país que, como se podrán imaginar, es de los mayores aliados de Israel y bueno, analizando su historia y su relación con el pueblo judío, está más que claro. Hay algunos sectores en el gobierno que se quejan de los excesos de los israelíes, pero nada demasiado fuerte. Como la mayoría de los países anglosajones, muy pro-israelí. Y finalmente Ecuador, que yo pensaba que sería más pro-Israel, pero la verdad es que Noboa no se ha metido mucho en ese conflicto. Parece que los únicos que les caemos mal somos nosotros los mexicanos. En fin, aunque está claro que apoyan a Israel, rara vez hacen declaraciones sobre esto, así que los dejaré en ligeramente pro-sionista. En fin, conclusiones. Me llama mucho la atención como quizás si hubiéramos hecho esta misma tier list hace 3 o 4 años, la cosa hubiera estado más pareja. Israel mantenía una imagen internacional relativamente decente antes de todo el conflicto del 7 de octubre, pero después de la última guerra de Gaza y las barbaridades cometidas por el gobierno de Netanyahu, incluso sus más grandes aliados se han atrevido a criticarlo, y eso puede ser peligroso para su futuro. Israel tiene mucha influencia en el mundo, y si todavía mantiene algo de credibilidad internacional, es justamente por el enorme poder geopolítico que ejercen, pero si siguen pasándose por donde quieran el derecho internacional y creyendo que puedan hacer lo que sea con el pueblo gazatí, les terminará por salir más caro de lo que piensan. Pero bueno, si te gustó este video y quieres ver más contenido de tier list políticos, te dejo una que le dediqué a los aliados de Donald Trump por el mundo. Si esta te gustó, te aseguro que la siguiente te va a encantar. Y recuerda suscribirte a mi canal para más videos como este. Nos vemos.